Intentó mostrarse desafiante, murmurando algo sobre abogados, sobre cómo lucharía contra mí, sobre cómo me arrepentiría. Pero no había fuego en sus palabras. Había sido descubierto y no le quedaban cartas. Finalmente agarró su maleta y se dirigió furioso hacia la puerta. Escupió con veneno: «No serás nada sin mí». Me mantuve erguida con manos firmes a los lados. Respondí suavemente: «Al contrario, sin ti por fin soy alguien». La puerta se cerró de golpe detrás de él. De repente sentí que me quitaban un peso inmenso. Por primera vez en décadas, mi casa no estaba llena de su presencia, sus críticas, sus exigencias. Estaba llena de silencio, y ese silencio era mío. Me senté nuevamente en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez lloré por sus crueles bromas sobre mi edad. Ahora no brotaban lágrimas, solo paz profunda. El ajuste de cuentas había terminado. Él esperaba una esposa que esperara, que perdonara, que se derrumbara. En cambio, llegó a casa y encontró una mujer que nunca había conocido realmente. Una mujer que finalmente había recordado su propia fuerza. Y aunque salió por esa puerta furioso, derrotado, perdido, yo sabía que había ganado algo mucho más grande que dinero o venganza. Me había recuperado a mí misma. Después de que salió, esperaba que volviera el viejo dolor, el miedo a estar sola, el aguijón del rechazo. Pero en cambio encontré algo más esperándome en el silencio, alivio puro. Por primera vez en décadas, mi casa me pertenecía completamente. No había pasos pesados en los pasillos, ni suspiros agudos durante cenas, ni juicios flotando en el aire. Solo espacio glorioso y abierto. Lo llené con cosas que una vez guardé, música que amaba, fotografías familiares que él nunca quiso mostrar, incluso velas aromáticas que según él provocaban dolores de cabeza. Cada pequeña elección era un acto de recuperación personal. No me lancé inmediatamente a aventuras salvajes. Mi renacimiento fue más suave, más constante, como primavera desplegándose tras invierno duro. Me despertaba cada mañana con propósito renovado. Algunos días cuidaba mi jardín, observando crecer albahaca y tomates como si ellos también supieran que la casa era ahora más luminosa. Otros días pintaba, no para elogios ni aprobación de nadie, sino porque los colores me hacían sentir viva. Una tarde luminosa, reservé un pequeño viaje por mi cuenta, no a Grecia todavía, sino a una tranquila posada en las montañas. La anfitriona me recibió calurosamente. Pasé días caminando senderos de montaña, respirando aire de pinos, escribiendo en un diario. No era glamuroso, pero era mío. Cada paso me recordaba que el mundo no me había cerrado puertas, por mucho que él dijera que era demasiado vieja. También reconecté con personas perdidas en el camino. Viejos amigos cansados de su arrogancia me recibieron con brazos abiertos. Almorzamos juntos, comidas que se extendían hasta la tarde, riendo de recuerdos y creando nuevos. Mi hermana visitaba más frecuentemente, llenando la casa de charlas y consuelo. Incluso vecinos notaron el cambio. «Te ves diferente», me dijo uno amablemente, más feliz, y lo estaba. No porque la venganza me satisficiera, aunque admito que sentí bien ver desmoronarse su engreimiento. Mi felicidad provenía de algo más profundo, darme cuenta de que había sobrevivido. Más que sobrevivido, había florecido. Por supuesto había momentos de soledad, noches cuando extrañaba el sonido de otra voz, mañanas cuando anhelaba compañía. Pero incluso esos momentos eran más ligeros que el peso constante de vivir con alguien que me hacía sentir pequeña. Aprendí que soledad no es lo mismo que vacío. A veces la soledad es libertad pura. De vez en cuando escuchaba rumores sobre él. Su asistente no se quedó mucho tiempo cuando descubrió que su encanto era solo capa fina ocultando control manipulador. Perdió más que dinero en el divorcio. Perdió su imagen, su prestigio. No me regodé cuando escuché esas cosas. No lo necesitaba. La vida tiene forma de alcanzar a personas como él. Lo que importaba no era su caída sino mi ascenso. Había recuperado mi equilibrio. Me había demostrado, y tal vez a todas las mujeres escuchando, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Una tarde sentada en mi terraza, mientras el sol se ponía, volví a pensar en Grecia, no con amargura ni nostalgia, sino con sonrisa tranquila. Me di cuenta de que no necesitaba Grecia para demostrar nada. Si algún día quería ir, iría. Pero, aunque nunca pisara Santorini o Creta, ya había encontrado algo más importante, a mí misma. Y a ti que estás escuchando ahora mismo. Donde quiera que estés, tal vez en tu sala, tal vez en tu cocina, tal vez solo en tu automóvil, quiero decirte esto: no dejes que nadie te diga que eres demasiado vieja para vivir, para soñar, para empezar de nuevo. La edad no es jaula, es llave si decides usarla. Pasé demasiados años dejando que otra persona definiera mi valor. Pero cuando él se marchó, finalmente recordé algo que debería haber sabido desde el principio: nunca fui demasiado vieja. Era temporal. Aquí estoy contando mi historia, no como víctima ni como exesposa, sino como mujer renacida. Mi esposo voló a las Maldivas con su asistente. Yo me quedé en casa, vendí su automóvil, vacié nuestras cuentas, solicité divorcio. Cuando regresó, no encontró nada esperándolo, ni su automóvil, ni su dinero, ni su esposa obediente.
Y aunque pensó que las Maldivas serían su triunfo, resultaron ser el mío. Porque las Maldivas sin mí solo fueron un viaje. Pero las Maldivas sin él fueron el comienzo de mi libertad absoluta. Ahora, antes de terminar, te preguntaré nuevamente, ¿desde dónde estás escuchando esto? Me gusta imaginar que esta historia viaja más lejos de lo que él jamás lo hizo, llegando a más personas de las que su encanto jamás podría alcanzar y tal vez, solo tal vez, inspirando a alguien a darse cuenta de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo primero, porque al final del día, la persona más importante en tu vida siempre debería ser tú. Escuchar esas palabras fue como un bálsamo sanador. Durante tanto tiempo me sentí atrapada, como si el matrimonio fuera una prisión inamovible. Pero ahora, ladrillo por ladrillo, estaba derribando esos muros. Ese día presenté los documentos de divorcio. Una palabra que antes me aterrorizaba, ahora sabía a liberación. De vuelta en casa, continué como si nada hubiera cambiado. Cocinaba, limpiaba, sonreía educadamente a los vecinos. Pero internamente era una tormenta controlada. Cada acción era deliberada, cada paso preparaba el terreno para su regreso. Imaginaba la escena constantemente. Él entrando por la puerta, esperando encontrarme dócil y perdonadora. En cambio, descubriría su automóvil desaparecido, sus cuentas vacías, su esposa transformada en alguien irreconocible, de pie con papeles de divorcio en mano. Curiosamente, no me consumía la amargura. Estaba furiosa, sí, pero era una ira controlada, enfocada, productiva. Por primera vez en años, vivía para mí misma. Cada noche, acostada sola en la cama, me susurraba, él cree que tiene el control. Cuando regrese, descubrirá la verdad. Mientras él paseaba por playas vírgenes y cenaba mariscos frescos con su asistente, yo estaba aquí reescribiendo silenciosamente el final de nuestra historia. Él esperaba que yo estuviera esperando, más vieja y más pequeña, agradecida por cualquier atención que me diera. En cambio, me estaba preparando para estar más erguida que nunca en mi vida. La traición me había dado algo inesperado, permiso. Permiso para dejar de vivir en su sombra y reclamar la vida que siempre fue mía. Mientras él estaba fuera persiguiendo atardeceres en el paraíso, yo vivía mi propio paraíso aquí mismo. El mío no tenía aguas turquesas ni arrecifes de coral, pero era igualmente dulce porque era completamente mío. La primera mañana después de su partida, preparé café solo para mí. No había prisa por cocinar sus huevos exactamente como le gustaban, ni carrera para planchar sus camisas antes del trabajo. Me senté junto a la ventana con mi taza humeante, dejando que el silencio me envolviera como un abrazo cálido. Curiosamente, lo que antes me hacía sentir sola, ahora me hacía sentir en paz. Podía escuchar el canto de los pájaros en lugar de críticas constantes, el zumbido suave de la nevera, en lugar de sus suspiros de desaprobación. Comencé a recuperar mi vida poco a poco. Me inscribí en una clase de pintura, en el centro comunitario. Durante años me había dicho que estaba demasiado ocupada o demasiado vieja para aprender algo nuevo. Pero cuando tomé ese pincel y apliqué color al lienzo, me sentí rejuvenecer. El instructor, un hombre alegre con pintura en sus zapatos, miró mi primer intento y dijo, tienes un ojo natural para esto, hacía tanto tiempo que nadie me elogiaba. No por mi apariencia ni por mi utilidad doméstica, sino por mi talento genuino. Otra tarde fui con amigas a un pequeño pueblo costero. Caminamos por el malecón, comimos pescado frito y reímos hasta que nos dolían las mejillas. Por primera vez en años, no miré el reloj, preocupada por regresar antes de que él notara mi ausencia. Descubrí que la libertad no necesita pasaporte. También comencé a cuidar el jardín con nueva energía. Ese pequeño pedazo de tierra, detrás de nuestra casa, se convirtió en mi propia isla griega. Planté tomates, albahaca y lavanda, cavando la tierra con mis manos desnudas. Me imaginaba en Grecia, caminando entre olivares. Y me di cuenta de que podía crear belleza justo aquí. Cada brote verde que emergía de la tierra parecía una victoria personal. Prueba de que el crecimiento siempre es posible, sin importar la etapa de la vida. Mientras tanto, él llamó varias veces desde el extranjero. La primera vez, su tono era apresurado y distraído. Preguntó si todo estaba bien en casa, como si yo fuera simplemente la cuidadora de su propiedad y no su compañera de décadas. Respondí simplemente, todo está bien. Omití los detalles de automóviles vendidos y cuentas vaciadas. Él no notó el tono de mi voz. Estaba demasiado ocupado describiendo lo ocupado que estaba con reuniones. En otra llamada, escuché su risa de fondo. Intentó cubrir el teléfono, pero fue demasiado tarde. Esta vez mi corazón no se rompió, se endureció. Si alardeaba tan abiertamente de su presencia, realmente me creía ciega, ingenua, demasiado débil para hacer algo más que esperar sumisamente. La ironía era casi cómica. Él pensaba que yo era impotente, mientras yo ya estaba construyendo una nueva vida sin él. Una tarde regresé a la oficina de la abogada para finalizar documentos. Entrar en esa oficina era como entrar en mi futuro. Ya no solo reaccionaba a su traición, estaba moldeando activamente lo que vendría después. Firmé papeles de divorcio, organicé asuntos financieros. Cada firma era una declaración, no soy invisible.
También reconecté con mi hermana, a quien no había visitado en años porque él siempre se quejaba de que hablaba demasiado. Nos sentamos en su terraza tomando té y durante horas le conté todo lo que había guardado dentro. Ella me escuchó, me abrazó y luego rió suavemente. Tienes más fuerza de la que él jamás reconoció, dijo. Eso se convirtió en un tema recurrente, redescubrir la fuerza, la chispa, la mujer que solía ser antes de moldearme, según sus deseos. Me di cuenta de cuántos sueños había abandonado silenciosamente, libros que quería leer, lugares cercanos que nunca exploré, amistades que dejé marchitar. Mientras él posaba frente a playas vírgenes con su asistente, yo aprendí a pararme frente al espejo y mirarme, no con crítica sino con compasión. Arrugas, cabello plateado, todo me lo había ganado. Contaban una historia de supervivencia, de años vividos, de fortaleza inquebrantable. No era demasiado vieja para nada. Si acaso, finalmente tenía la edad perfecta para dejar de preocuparme por sus juicios y vivir según mis propios términos. Los días pasaban rápidamente y con cada uno me sentía más ligera. La traición aún ardía, sí, pero también me había dado un regalo extraño. Espacio. Espacio para recordar quién era, espacio para respirar, espacio para imaginar. Pensaba a menudo en su regreso. Lo imaginaba entrando satisfecho de su pequeña aventura, esperando que yo estuviera esperando con brazos abiertos. La idea me hacía sonreír, no porque anhelara confrontación, sino porque sabía que la sorpresa que le esperaba sería más dulce que cualquier cóctel tropical, y así, mientras él viajaba a las Maldivas con otra mujer, yo viajaba de regreso a mí misma. Mi viaje fue más tranquilo pero infinitamente más significativo, porque las Maldivas sin mí no eran la tragedia que él creía. Las Maldivas sin mí eran el comienzo de mi libertad. El día de su regreso llegó como el acto final de una obra larga. Había ensayado la escena tantas veces en mi mente que cuando finalmente sucedió no estaba nerviosa. Estaba lista, escuché el taxi detenerse afuera, el crujir de neumáticos sobre grava. Mi corazón no se aceleró como solía hacerlo cuando regresaba de viajes anteriores. No sentía emoción ni expectativa, solo una tranquila certeza. Como si finalmente la tormenta hubiera pasado, la puerta principal se abrió y él entró, maleta en mano, bronceado por el sol tropical, con un aroma a colonia desconocida. Tenía ese aire arrogante, la mirada de un hombre que pensaba estar volviendo a una vida perfectamente preservada tal como la dejó. Dijo casualmente, mientras dejaba caer sus maletas, hogar. Dulce hogar, lo observé en silencio. La sonrisa en su rostro, la arrogancia en su voz, era casi cómico. Creía haber logrado el engaño perfecto, la escapada perfecta. Pero sus ojos vacilaron cuando miró por la ventana y vio la entrada vacía. Preguntó con voz aguda, ¿dónde está el automóvil? Respondí tranquila como roca, lo vendí, parpadeó incrédulo. ¿Qué hiciste qué? Lo vendí, repetí cruzando mis manos sobre la mesa. Ya no está. Su rostro se enrojeció. Ese automóvil valía exactamente lo que obtuve por él. Interrumpí con voz firme. Y ese dinero ahora es mío, al igual que las cuentas, mi tiempo, mi energía, mi futuro. Se quedó paralizado, atónito. Le llevó un momento procesar el peso de mis palabras. Su voz bajó, grave y amenazante. Las cuentas, dije, cada euro retirado y transferido. No comprarás más champán en las Maldivas con ese dinero. La expresión en su rostro era casi cómica, mitad furia, mitad incredulidad. Durante años asumió que yo era inofensiva, demasiado dócil para confrontarlo. Había construido su vida entera sobre esa suposición. Ahora, de un solo golpe, la había destruido, cerró su maleta violentamente, intentando recuperar el control. No puedes hacer esto. No lo permitiré. En ese momento me eché a reír. No fue risa cruel sino sincera y liberadora. No lo permitirás. Ahí está el problema. Pasaste décadas pensando que necesitaba tu permiso, pero no es así. Ya no. Los papeles están presentados. Los abogados se están encargando. No vas a permitir ni prohibir nada en mi vida nunca más. Se tambaleó hacia atrás como si las palabras tuvieran peso físico. Durante un largo rato solo me miró, abriendo y cerrando la boca como pez fuera del agua. Luego vino la ira. Empezó a llamarme ingrata y amargada. Basta, dije firmemente, levantando una mano. Mi voz no temblaba. Durante años tragué tus insultos, tus comentarios despectivos, tus interminables menosprecios. Dejé que me hiciera sentir tan pequeña que apenas me reconocía. Pero ya basta. No soy demasiado vieja, no soy demasiado débil, no soy demasiado pequeña. He terminado. Se hizo silencio. Por primera vez en nuestro matrimonio, yo había tenido la última palabra y él lo sabía. Llevaba décadas creyendo que mi vida había alcanzado su límite, que los años dorados eran para quedarse quieta y conformarse. Pero el día que mi esposo anunció que volaría a un paraíso tropical con su asistente, algo dentro de mí despertó con una fuerza que nunca supe que tenía. Me llamo Elena y esta es mi historia de redescubrimiento.
Durante la mayor parte de mi matrimonio, fui la sombra silenciosa, detrás de un hombre brillante. Él entraba en las habitaciones y todos volteaban a mirarlo, mientras yo me encargaba de los detalles invisibles que mantenían nuestras vidas en orden. Pagaba las cuentas, recordaba los cumpleaños de familiares, organizaba cenas perfectas. Creí que eso era amor, ese equilibrio entre su carisma deslumbrante y mi estabilidad tranquila. Pero con los años, noté cómo su mirada hacia mí cambiaba. Ya no era su compañera, sino una molestia envejecida. Los comentarios comenzaron sutilmente, pequeños aguijones disfrazados de bromas. En una reunión familiar, cuando mencioné mi sueño de visitar las islas griegas, de perderme entre las casas blancas de Santorini y los olivares antiguos de Creta, él se reclinó en su silla y proclamó con una sonrisa burlona que los lugares exóticos no eran para personas de nuestra edad, que yo solo lo retrasaría. La mesa rió incómoda, pero yo sentí como si me hubieran abofeteado. Esa noche, encerrada en el baño, lloré en silencio, diciéndome que solo bromeaba, que no hablaba en serio. Pero en el fondo de mi corazón, sabía la verdad. Para él, yo me había convertido en un mueble viejo, funcional pero sin encanto. Los comentarios se multiplicaron como malas hierbas. Cuestionaba mis elecciones de ropa, sugería que dejara las tareas importantes a personas más jóvenes y capaces, insinuaba que mis aspiraciones eran ridículas para alguien de mi edad. Y yo, acostumbrada a suavizar conflictos y mantener la paz, tragaba mi dignidad día tras día. Luego estaba su asistente personal. Una mujer joven, vibrante, que parecía orbitar alrededor de él con una energía magnética. Vi cómo sus ojos se iluminaban cuando ella entraba en la habitación. Una luz que había dejado de brillar cuando me miraba a mí. Su teléfono se convirtió en su mejor amigo, constantemente zumbando con mensajes que descartaba como asuntos laborales urgentes. Quise creer en él. Habíamos construido una vida juntos, sobrevivido a crisis familiares, criado hijos, enfrentado tormentas financieras. Seguramente eso significaba algo, ¿verdad? Pero la distancia entre nosotros crecía como un abismo insalvable. Llegaba tarde a casa, irritable y crítico, como si mi sola presencia lo molestara. Aún así, yo seguía soñando. Guardaba revistas de viajes, marcaba páginas con imágenes de templos antiguos y mares cristalinos. Fantaseaba con que, si lográbamos hacer ese viaje juntos, tal vez encontraríamos el camino de regreso el uno al otro. Ese sueño ingenuo pronto se convertiría en la chispa que incendiaría mi transformación. Un martes común, mientras doblaba ropa limpia en la cocina, él entró con su paso apurado y arrogante. Mencionó casualmente, como quien habla del clima, que estaría fuera 2 semanas. Reuniones de negocios en las Maldivas. Que no lo esperara despierta. Las Maldivas, el paraíso tropical que había suplicado visitar juntos. Lo dijo con tanta naturalidad como si no significara nada, como si no estuviera destrozando años de mis sueños pospuestos. Intenté mantener la voz estable mientras preguntaba desde cuándo asistía a reuniones en destinos paradisíacos. Su respuesta fue un gesto despectivo de la mano. Era por trabajo, dijo. Yo no disfrutaría el viaje. Demasiado calor, demasiado caminar, me cansaría rápidamente. Me quedé congelada, sosteniendo un paño de cocina como si fuera un salvavidas. Sus palabras no solo me dolieron, me cortaron hasta el hueso. Por primera vez, no tragué mis sentimientos. Le recordé todas las veces que había dicho que viajar era impráctica, que no podíamos permitírnoslo, que era una frivolidad innecesaria. Ahora repentinamente era por negocios. Me miró con esa expresión que decía que la conversación había terminado, que no tenía derecho a cuestionarlo. Hablaba de responsabilidades profesionales con un tono que me reducía a nada. Esa noche, cuando salió a atender una llamada telefónica, escuché su voz transformarse. No era el tono áspero y profesional que usaba con colegas, sino algo suave, juguetón, íntimo. Pronunció su nombre, el nombre de su asistente. Me hundí en una silla mientras la realidad me golpeaba como una ola helada. No se iba solo a una reunión de negocios. Se iba con ella. Había tomado mi sueño más preciado y lo estaba viviendo con otra mujer. Curiosamente, no lloré. En lugar de lágrimas, sentí una calma extraña y poderosa, como si una neblina espesa finalmente se hubiera levantado. La claridad llegó con una fuerza devastadora. Durante los días siguientes, lo observé con ojos nuevos. Su cuidadoso arreglo personal antes del trabajo, la repentina membresía en el gimnasio. La forma en que sonreía mientras miraba su teléfono a altas horas de la noche. Una parte de mí quería gritar, confrontarlo, exigir respuestas. Pero, ¿para qué? Su decisión ya estaba tomada. Lo veía en cada gesto, lo escuchaba en cada palabra. Su mente ya estaba en playas de arena blanca con ella a su lado. Mientras yo me había convertido en un obstáculo del que escapar. Una tarde, mi vecina, una amiga que me conocía desde antes del matrimonio, me encontró en el jardín. Notó mi rostro cansado y preguntó gentilmente si todo estaba bien. Por primera vez, no fingí una sonrisa. Ella tomó mi mano y dijo algo que resonó en mi alma. No permitas que te hagas sentir insignificante. Eres más fuerte de lo que imaginas.
Esa noche, mientras él dormía ajeno a todo, me senté en la sala de estar con las revistas de viajes que había guardado durante años. Miré las páginas marcadas, los sueños pospuestos, las esperanzas ignoradas. Durante décadas había rogado por su atención, porque compartiera mis anhelos. Y ahora él estaba a punto de vivirlos con otra persona. La traición ardía, pero debajo de ese fuego, algo más potente comenzó a emerger. No era solo rabia hacia él, era una furia dirigida a mí misma por haberme permitido volverme tan pequeña. Un susurro interno comenzó a crecer: no estás indefensa, no estás acabada, todavía tienes poder. Aún no sabía exactamente qué haría, pero una certeza absoluta nació en mi pecho. Cuando regresara de las Maldivas, no volvería a la misma mujer sumisa que había dejado atrás. Cuando la conmoción inicial se disipó, descubrí algo sorprendente bajo la traición. Había una extraña serenidad, una claridad mental que no había experimentado en décadas. No estaba persiguiéndolo, suplicando atención, esperando migajas de afecto. Mi mente estaba despejada, enfocada, determinada. Me senté en la mesa de la cocina con papel y bolígrafo, como una estudiante preparándose para el examen más importante de su vida. Hice una lista, no de tareas domésticas, sino de activos. Todo lo que poseíamos juntos, todo lo que habíamos construido, todo lo que él valoraba por encima de mí. Su automóvil deportivo, las cuentas bancarias conjuntas, la escritura de la casa, la pensión a la que ambos habíamos contribuido durante décadas. Durante años consideré estas cosas como nuestras. Ahora las veía como mías por derecho propio. Había invertido mi vida entera en este matrimonio, mi energía, mi salud, mi juventud. Era hora de cobrar mi inversión. El primer objetivo fue su automóvil. Para él no era simplemente un vehículo, era su identidad, su prueba de virilidad y éxito. Lo encerraba cada fin de semana, presumía delante amigos, lo trataba mejor que a mí. Decidí que sería lo primero en desaparecer. Llamé a un concesionario confiable. 2 días después, un tasador llegó, examinó el vehículo y me ofreció un precio justo. No negocié, simplemente entregué las llaves, firmé los documentos y observé cómo se alejaba. Por un momento pensé que mis rodillas cederían, pero cuando las luces traseras desaparecieron, sentí algo inesperado, libertad pura. Luego vinieron las cuentas bancarias. Fui al banco vestida simplemente, llevando mi bolso como en cualquier otro día rutinario. La cajera, una joven amable, reconoció mi nombre en la cuenta conjunta. Preguntó si quería hacer un retiro. Respondí con voz firme: todo. Ella parpadeó, sorprendida. Repetí: todo, cada centavo. Cuando salí de ese banco, con un cheque bancario guardado en mi bolso, me sentí crecer físicamente. Él siempre asumió que yo era demasiado tímida, demasiado dependiente para tocar el dinero. Pero cada euro en esa cuenta era tan mío como suyo, ganado con años de trabajo invisible, manteniendo nuestro hogar funcionando. El paso final fue el abogado. Programé la cita en secreto, escapándome una mañana, mientras él creía que estaba en el mercado. La abogada era una mujer experimentada con ojos penetrantes y voz reconfortante. Le conté todo: los años de menosprecios, el viaje a las Maldivas, la asistente, las cuentas vaciadas, el automóvil vendido. Ella no se inmutó. Asintió y dijo: ya hiciste lo más difícil, decidir que terminaste. El resto es solo papeleo.